Ahora es el momento de comprar o renovar tus gafas, porque con las ofertas de Nueva Óptica Chiclana podrás llevarte unas gafas completas por 49 € y dos por 60 €. Elige cuando quieras y como quieras. Modelos para todos los gustos. Ven al hipermercado de las gafas. Nueva Óptica Chiclana. Tus gafas a todo color. Una que es la preventiva, otra que es la curativa y la otra es la restauración. La preventiva es la que está en nuestras manos. Simplemente es evitar los posibles daños que puedan tener una imagen, evitarlo antes de que se produzca. Luego está la curativa, lo que es la conservación curativa sería cuando se detecta un problema en una imagen, ponerle freno y atacar simplemente a ese problema. Por ejemplo, una imagen con carcoma, pues atacarle a eso, a la carcoma. Y luego la restauración, pues sería ya una forma total a la imagen. Que ahí es donde hay que tratar de no llegar nunca. Las imágenes, desde un principio, siempre han tenido tres cometidos fundamentales. Una parte artística, una catequética y una devocional. La función artística, está claro, lo que tenemos son obras de arte, forman parte de la escultura, pero hay una cosa clara, nosotros, por el uso que le damos a las imágenes, la parte artística, digamos que cometemos verdaderas barbaridades. Si lo ponemos desde un punto de vista solo artístico, por ejemplo, un museo, como trata una imagen, como trata un cuadro, una escultura, que está aislado completamente, la gente no lo puede tocar, unas medidas de seguridad, el clima está completamente controlado, la humedad, el calor, la temperatura. Sin embargo, nosotros pues no actuamos de esa forma. Tiene una función catequética desde el principio, desde el origen de las imágenes. La Iglesia se ha valido de las imágenes para enseñar al pueblo. Antiguamente la gente eran iletradas, no sabían leer. Y la forma que tenía la Iglesia de enseñarle a los pasajes de la Biblia, de ver a la pasión de Cristo, todo lo que fuera a través de las imágenes, en pintura o en escultura. Y luego tiene una parte devocional que, evidentemente, de las imágenes religiosas no podemos quitarle esa parte devocional simplemente por el hecho de que sufren deterioro. O sea, no vamos a dejar ni hacer un besomano, ni un besapié, ni vamos a dejar salir a la calle por ese problema. Pero sí podemos intentar, pues cuanto menos se deteriore la imagen, mejor. Pues vamos a hacer una aproximación histórica hasta el día de hoy y hay una cosa curiosa, y es que desde el principio las imágenes siempre han levantado mucha controversia. Las imágenes religiosas siempre ha habido, desde unos inicios, siempre ha habido, y hasta hoy sigue, movimientos iconoclastas. O sea, son movimientos en que no creen en las imágenes, incluso piensan que nosotros lo que hacemos es idolatría. Eso desde un principio está ahí, y ha habido pues, verdaderos movimientos fuertes, ¿no? Entonces, la Iglesia ha debatido muchísimas veces sobre eso. Los principales debates que tiene la Iglesia los hacen los concilios. Y ha habido tres concilios en los que han marcado, digamos, el devenir de las imágenes para que lleguen a alcanzar. El primero importante fue el segundo concilio de Nicea en el año 787 y lo que hace es actuar contra las corrientes que había iconoclastas, ¿no? Y ahí hay una cosa bastante importante y es que se ratifica la legitimidad de la veneración de las imágenes. ¿Por qué? Porque el honor tributado a las imágenes va dirigida a quien las representa y no a ellos. Ahí es donde se deja claro que nosotros nos ponemos una imagen y no estamos idolatrando la imagen, sino lo que representa esa imagen. Posteriormente, el Concilio de Trento también fue decisivo para el futuro de las imágenes sagradas porque ahí se abordaron tres cuestiones principales. Esto estaba ya en el año 1545-1563, que fueron las reformas protestantes, que también había internamente movimientos bastante fuertes entre las imágenes y entre los abusos que rayan con la idolatría. O sea, que dentro del mismo pueblo había movimientos que a la Iglesia le estaban preocupando.
y los movimientos humanistas del Renacimiento. Y a esta época ya nos encontramos en el Renacimiento, que es una época en la que se busca mucho lo que es la perfección humana, se olvida un poco lo que es lo sagrado, hay un gusto por el desnudo, un gusto por volver a lo clásico. Y la Iglesia pues interviene para evitar estas limitaciones, ¿no? La doctrina la pone claramente y las imágenes refuerzan su papel pedagógico. Las imágenes siguen sirviendo para educar al pueblo. En el Concilio de Trento las imágenes salen reforzadas. Y luego el último es el Concilio Vaticano II, donde se consagra la dignidad del arte. Hay una constitución dogmática que es el Sacrosanctum Concilium, que ratifica todo lo que en tiempo pasado se había debatido sobre las imágenes. Luego, desde un principio, el arte, ha habido una preocupación, ya vamos a verlo desde el punto de vista cristiano, exclusivamente. Desde un principio, los primeros cristianos ya tenían la necesidad de plasmar imágenes. Lo hicieron principalmente en las catacumbas, donde debieron recluidos, y usaban principalmente la pintura. Ahí usaban signos, como el crismón, los peces, la paloma con olivo, el áncora, el pan eucarístico. Luego evolucionó a motivos del Antiguo Testamento, y hasta que posteriormente ya empiezan a tocarse escenas de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay una primera incursión importante en la escultura, y es que aparecen los sarcófagos, los enterramientos, que había una influencia romana bastante importante. Y cuando Roma decreta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pues hay una expansión bastante grande de lo que es el cristianismo. Pero claro, llega a diferentes pueblos, y cada pueblo pues influencia lo que es el arte cristiano con las raíces que ya están dentro de ese pueblo. Por ejemplo, tenemos el imperio en Bizancio. Bizancio es totalmente diferente a como sería en Roma, lo que es el cristianismo más clásico. Hay grandes diferencias, no vamos a entrar en las diferencias, pero vamos, para que tengáis idea de la evolución de cómo va llegando. El primer movimiento, el primer periodo importante que hay en España es el románico. El románico es en el siglo XI-XII y principio del XIII. Anteriormente al románico estaban los godos, el prerrománico, y en el románico hay prima el significado y lo decorativo. O sea, en el románico, el estilo románico, digamos que se descarta un poco la función artística de la imagen y la estética, y prima más lo que es el simbolismo y la educación también de las personas. Aparece un cuerpo muy esquemático, renunciando al naturalismo, se suelen utilizar formando parte de la arquitectura y menos de forma exenta. Exenta es cuando no es un relieve, cuando la imagen se puede ver por todo el relieve. Se adaptan a las formas arquitectónicas, con lo cual las proporciones también cada una tiene la gana. Suelen encontrarse en portadas y capiteles, y sobre todo significativas los tímpanos, dinteles, hampas y altivoltas. Son todo lo que se ve aquí. Estas serían las arquivoltas, este es el tímpano, en fin, forma parte de la arquitectura y es más instructiva que no de otro tipo en el románico. El tema principal es el Pantocrátor, que es la imagen de Dios Todopoderoso sentado sobre un trono y lo rodea la mandorla mística, se llama, algo curioso. Y suele ir rodeado del tetramorfo. El tetramorfo son las representaciones de San Lucas, de San Mateo, San Juan y San Marcos. El águila de San Juan, el león es San Marcos, el toro San Lucas, ángel San Mateo, son los evangelistas. La Virgen María
me voy a centrar en lo que voy a poner sobre la historia, sobre el crucificado y la Virgen, que es un poco las vocaciones que tiene de la cruz, y es lo que más me voy a centrar, ¿no? Entonces, la Virgen aparece como un simple trono del Todopoderoso. Aparte, no tiene casi contacto con él. Y el crucificado aparece muy esquemático, completamente recto, cabeza recta o ligeramente inclinada, 4 clavos. Y el gesto pues es vacío. Esto sería algo clásico de lo que es la cultura románica. El gótico es un avance, hay una búsqueda del naturalismo, se sigue adaptando a la arquitectura, sigue teniendo más o menos los mismos objetivos que el románico, pero sí hay una evolución y hay un salto, digamos, en calidad de las imágenes. La Virgen ya deja de ser trono de Jesucristo y aparece ya más humana. Y el crucificado, pero igual que el resto de las esculturas, pues ya más naturalista, ya va buscando un poco más lo que es el movimiento. En el Renacimiento significa una vuelta a lo clásico. Ahí se caracterizan por un equilibrio y reposo de las imágenes. Ya lo encontramos con un logro de la perfección técnica y plástica. Esta es la Piedad de Miguel Ángel y esto ya es la vuelta al clásico. Aquí ya se consigue la máxima técnica posible en escultura dentro del Renacimiento. Hay una vuelta a lo clásico porque lo clásico pensaba que 200 años antes de Jesucristo estaba la escultura griega que habían llegado a lo máximo en cuanto a técnica escultórica. Y sin embargo en el románico hay una bajada de calidad increíble. Sin embargo en el Renacimiento se vuelve a reconquistar lo que es las técnicas de escultura. En España el Renacimiento aparece un siglo más tarde que en Italia, que es donde surgió. Sobre todo siglo XV, XVI, es donde España empieza ya, donde ya se establece. En España, a diferencia de Italia, el material que predomina es la madera. Esta también esta es de Valladolid. De los colores de Valladolid, que es un ejemplo de imagen renacentista. El barroco ya es un salto, digamos, de calidad en cuanto a los gustos que tenemos ya particularmente nosotros los andaluces. De hecho el barroco pues se ha implantado y no hay quien lo saque ya de aquí, ¿no? El barroco yo creo que tiene que ver con nuestra propia mentalidad. Nosotros somos barrocos y ya el barroco hay una preocupación más por lo que son los movimientos. Los paños parece que están como flotando, el pelo también tiene mayor movimiento, las manos son muy teatrales, y en el barroco es donde se expanden las cofradías. El crucificado llega a su máxima expresión aumentando la forma de representarlo, como la salvación, la muerte, la avanzada, la expiración. El repertorio iconográfico aumenta. Y la dolorosa, ya en el siglo XVI, la dolorosa tenía ya fijado su modelo iconográfico. Sin embargo, en el XVII, la forma de vestir a la dolorosa es cuando se fija por gustos de la época. Se empieza a vestir como se vestían las damas clásicas de aquella época. Lo que viene a sustituir el ropaje hebreo que estaba hasta entonces, que muchas veces nosotros lo vestimos de hebrea, pero que ahí es donde... Bueno, las imágenes, este es el recorrido más o menos histórico que hemos hecho, muy esquemático y muy rápido. Las imágenes ya a partir de aquí pues ya no evolucionan nada, ¿verdad? Está tal como la conocemos nosotros. Hay diferentes tipos de imágenes.
que se pueden dividir en dos grupos, la de vestir y la de talla completa. Las de vestir podrían ser las de candelero y brazos articulados, las de candelero, cabeza y manos atomizadas, como lo sabéis todos, y el resto están simulados, los brazos son articulados. Se suelen utilizar en las dolorosas, en algunos santos y en mujeres. Los cuerpos anatomizados, que suelen tener los brazos articulados, bien para vestirlo más cómodamente o simplemente para los movimientos de la cruz y de los puntos, y suelen estar fijados en una peana para su estabilidad. Ese es el punto de este tipo de imágenes, la unión de la peana con la imagen. Y de talla completa, pues serían los que no son de vestir, como los crucificados, desubitados, sepultieros, columnas, etc. Materiales que se suelen usar. Pues en la arquitectura de la piedra, en escayola normalmente se le conoce como imágenes de dolor, porque esta población catalana, quien tenía y creo que tiene todavía una industria bastante importante de imágenes, de reproducción de imágenes en escayola, son más económicas, por eso tienen tanta difusión, porque ya que se hacen, a través de moldes se hacen reproducciones muy fácilmente. En metales, otro material utilizado, el metal. El bronce es el rey de los metales para este tipo de trabajo, pero también está la plata y el oro para las miniaturas. También se utiliza el barro cocido. De hecho, y he elegido esta dolorosa para esta disciplina, esta imagen, la cabeza es de barro cocido. Y no es raro. Por ejemplo, en la fachada de la Catedral de Sevilla, las imágenes que hay no son de piedra, son de barro cocido. Aunque parezca que es un material que es muy débil, muy frágil, pero ahí están. También se suelen utilizar telas encoladas, pero estas forman parte más bien de la escultura, no suelen ser telas encoladas de esculturas completas. También las hay de pasta de madera, antiguamente se les suelen conocer como el papelón, el maíz, el opeo, etc. Materiales actuales, no solo la resina. Aquí hay un debate bastante importante sobre el tema de la resina y la utilización de lo que es la fibra de vidrio, el poliéster, que el debate es simple. Los autores clásicos del barroco habrían utilizado la resina si lo hubieran conocido, si lo hubieran tenido en sus manos. Ahí es, la verdad que ahora el marinero trata de no utilizarlo, ¿no? Lo que más vende, o lo que, digamos, lo que mejor visto está es la madera, el trabajo de madera. Pero ahí está el debate, yo desde luego no voy a ver. Y desde luego la madera. La madera es la más usada, y las más usuales son las nobles. Las nobles son las maderas que tienen la fibra muy prieta, no tienen vetas apenas y no tienen nudo. Entonces se tallan bastante bien y son algo tóxicas, por lo cual la carcoma y los bichos, llamarlo de una forma, no ven. Las más usuales son el cedro, la caoba, la torbilla y el ciprés. Otras que se utilizan también son el pino de Flandes, el tilo, el castaño, el nogal, el morcillo, el marano, y otras menos frecuentes, el tejo, el álamo, la haya. Bueno, vamos a ver el proceso de realización de una imagen también de una forma simplificada. Una imagen, la materia prima que utiliza, como hemos visto, es la madera principalmente, y la madera se usa no de un bloque completo, porque si no, con las dilataciones rajaría enseguida, sino con maderas pegadas unas contra otras. Aquí se ve una, aquí se ve que hay otra. Esto se llama embones. Actualmente se utilizan las colas actuales, la cola blanca y otro tipo de colas industriales, pero antiguamente se utilizaban las colas de animales. Las colas de animales, voy a explicar el proceso de cómo se realiza una cola de animal porque es bastante significativo para que entendáis los problemas que pueden surgir. Las
colas de animales se hacían, mira, la cola fuerte, había varios tipos, que era la cola fuerte, la cola de conejo, la cola de pez, todas estas se fabrican, y hay otras que están desaparecidas, que era la de queso y cueros. Básicamente consiste en meter por ejemplo, la pezuña, meter la pezuña en agua, darle una cocción bastante grande, hasta prácticamente deshacerla, y luego dejarla secar. Una vez que pierde el agua, se cristaliza, y eso es lo que hace de pego. Una vez que se quiere utilizar, se cogen parte de eso que ya está sólido, se vuelve a calentar, y eso se disuelve, y se añade sulfato cálcico, que es un yeso muerto, y eso es lo que se hace de la pared. La cola fuerte se usaba principalmente para pegar los embones. La cola de conejo se utilizaba para la pared. La cola de conejo, como bien dice el nombre del pellejo de conejo. La cola de pez es una cola más delicada que se utilizaba para dorado y para ciertas cosas de detalle, papeles y un poco más, trabajo más delicado. Y es interesante saber que las imágenes antiguas están pegadas con colas provenientes de animales por una simple razón, y es que la humedad de esas colas las vuelve a activar. Y además, el problema también era la creación de hongos. Si ustedes cogen un cuero y lo tiráis en un sitio oscuro por detrás de un mueble, un trozo de cuero, a los 2 o 3 meses lo cogéis y estará un verdín y estará, pues si las colas de animales llegan a coger humedad, probablemente tendrá hongo la imagen. Y el hongo es el cáncer de la madera. O sea, una imagen que coja hongo, la parte que ha cogido hongo hay que seccionarla, cortarla y reponerla, ponerle una parte nueva. Es un gran problema que tiene las colas. Aquí podéis ver herramientas que se suele utilizar, que son las ubias, que son de desbaste, y para acabar, lo que es el acabado de la imagen se suele dar con raspines, que son como limas especiales de madera, pequeñitas, grandes. Hay 2 formas de realizar, de acometer el trabajo de la madera. Una es la talla directa, que aquí veis que no hay un modelo previo, sino simplemente es acometiéndolo directamente sobre la madera. Ahí veis los embones también pegados. Y otra forma es el boceto. El boceto es un trabajo previo en madera, en barro, también en escayola, que luego se copia al lado, se copia lo mismo. Este es un útil de secado de punto, una reproducción de los antiguos que había. Hoy en día se hace a través de máquina. Se hace el modelo en barro, se pone en un sitio, la máquina te lo copia en otro, pero da bastante aproximado, pero hay que refinarlo, hay que grabarlo, y hay que... Las maderas, para que no sufran con las dilataciones, lo que son los resquebrajamientos, se suelen ahuecar. Una cosa que me llamó mucho la atención, la primera vez que cogí el Cristo de la Cruz era la pesa. El Cristo es macizo, y sin embargo está bastante bien en esa cuestión. Lo que es la cuestión de raja y demás no está rajado, es curioso. Y luego hay otra parte, que es la preparación de esa madera. Ya aquí, digamos que estaría ya prácticamente terminada, lijada la madera, y antes de recibir el estuco, los embones, las uniones de los embones se suelen enterar. Antiguamente se hacían con trozos de tela de lino, se pegaban con colas también de conejo, y esto lo que impide es que con las dilataciones las uniones de las maderas se marquen y se vea después el hilo de la unión. Actualmente se hacen con fibras sintéticas y con cola blanca. Son más finas y está demostrado que da un buen resultado. El estucado, que sería el siguiente paso ya, una vez la madera estaría preparada. El estucado ya he explicado de qué está realizado, cola de conejo y
sulfato cálcico. El estucado es lo que se le da encima de una imagen de la madera para que el acabado luego quede lo más fino posible. Esto se le dan varias manos y el lijado tiene que ser perfecto. Una vez que está lijado, se suele lacar con lavaca para matar lo que son los poros y luego no embeba la pintura. Esto sería ya lo que sería el proceso de policromado de una imagen. La primera capa que se le da es una capa base, que no es el color definitivo. Aquí se ve algunas partes del pelo y esta parte de aquí. Esta sería una primera capa que se le da, porque el óleo transparente un poco, se va en capas muy finas y transparentes. Entonces, para quitar el blanco de fondo, se le da una capa, normalmente se le da un pelín oscurillo. Esta sería ya la encarnadura, que sería la segunda capa de óleo que se le da. La encarnadura es lo que es la base del color definitivo. Aquí veis que le está tocando con el dedo y algo que tiene aquí en el dedo. Cuando se da el óleo, se da a pincel y el pincel deja huella. Entonces esa huella del pincel que ves hay que quitarla. Lo único que se conoce hasta en la actualidad, que sea capaz de quitar las huellas del óleo, porque el óleo pensaba que está húmedo. Lo único que se ha encontrado son la vejiga del cordero, que es la cápsula, y la criadilla de un toro. Entonces, lo que es la bolsa de la criadilla, del testículo de un toro, eso es algo que es un poco asqueroso la primera vez. Ya después te acostumbras a poco, pero lo que es esa piel que envuelve, tiene lo que es el interior, tiene como una película que al mojarla y al ver las gotas de agua, al aplicarla, mojarla en agua, hace que el óleo no se quede pegado. Entonces se puede pulir el óleo sin que se venga el óleo, sin que se arrastre el óleo. Y por eso tiene las imágenes que tienen ese aspecto que parece un cristal. Y es porque se lava o bien con una criadilla de un toro o con una vejiga de un borrego, no hay otra historia. Porque es que no hay nada. Cualquier cosa, el látex, el plástico, cualquier cosa, arrastraría y se viene pegado el óleo del plástico. Luego a partir de aquí, una vez que ya está dada la primera base, se le da lo que son los frescores. Hay quien los frescores lo dan antes de pulirlo, lo dan después, eso cada todo tiene. Entonces los frescores son lo que son, digamos, la parte son rosadas, si tiene venas, pues marcado el color de las venas, y sacando lo que son todos los matices de color que puede tener una imagen. También se van añadiendo ya lo que son los postizos, una vez que ya está la policromía hecha. Postizos y una cosa curiosa, y es que los postizos se implantan en las imágenes a partir de finales del siglo XVII. Una cosa curiosa porque cuando hay una imagen que tiene postizos, por ejemplo pestañas, o tiene dientes de marfil, o tiene ojos de cristal, cualquier cosa esta, ya podéis encuadrarla que como máximo es de finales del siglo XVII. O que sea una imagen antigua y que le hayan hecho una intervención y la hayan modificado, pero lo normal es que sea posterior, sea a partir del siglo XVIII cuando se establece. La última fase que tiene una imagen es la pátina. La pátina es una cosa que las imágenes antiguas no se usaban. La pátina es algo prácticamente moderno. Es el gusto nuestro que tenemos a que tenemos una imagen que esté envejecida. Pero las imágenes antiguas han envejecido por el tiempo, no ha sido provocado como lo hacemos hoy en día. Cada imaginero, bueno, la pátina es una historia, cada imaginero tiene su forma de hacerlo, su receta que no se lo avisa a nadie. Y la verdad es que el cambio que tiene una imagen cuando se patina y cuando no es brutal. Aquí esto lo he sacado de Miñarro, de un autor sevillano que da clase en la Universidad de Sevilla y ha hecho esta cosa que es curiosa y la he traído. Que aquí
muestra las diferentes fases que tiene de policromado una imagen. Aquí aparecería la madera, aquí aparecería el estucado, aquí aparecería la primera base, aquí aparecería ya la segunda, con la encarnadura, y aquí ya lo que es la pátina. Una vez que está patinada la imagen y ya está seca, pues se le suele dar un acabado. Actualmente están utilizando barnices que se han demostrado que son muy estables y que no oscurecen con el tiempo. Pero habitualmente se usaba la cera, incluso con polvo de talco, se le daba el brillo que daba el polvo de talco, también era bastante apreciado. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es en sí los motivos de deterioro de una imagen. Hay que tener en cuenta que una imagen por sí misma envejece. Paso del tiempo hace que envejezca. Por ahí hay agentes que pueden acelerar el proceso de envejecimiento. Conociendo esos agentes que pueden envejecer una imagen, podremos atajarlo. Hay dos grupos principales. Uno que es por la propia naturaleza de los materiales que se usan y otro por la propia mano del hombre. Por la propia naturaleza de las imágenes se pueden dividir en tres partes. Yo voy a decir con un técnico así muy rápido, pero para que sepáis un poco de que técnicamente pues, se podría hablar de agentes bióticos, que son los microorganismos, los insectos larvarios, o sea, la polilla y demás, y los vertebrados. Los agentes abióticos, que serían el clima, la función, etc., y los agentes fortuitos, que son la inundación, fuego, etc. Los agentes bióticos son los uno de ellos, los microorganismos. Los microorganismos, una imagen que sea atacada por un microorganismo, puede ser bacterias o hongos, hay que tratarla con fungicidas o bien acabar con el trozo de madera que esté atacado. La primera es la bacteria, no es muy dañina, pero sí ataca el aspecto exterior de la imagen. Digamos que ennegrece la imagen y la dota de un aspecto erróneo, lo que era el inicio de esa imagen. Los mohos no son dañinos, hay de dos tipos, no son dañinos, no son tan dañinos como el hongo. El moho está el blanco y el azul. La pelusilla está blanca que se ve en las umbrales, eso es el moho. Y también cuando veáis una madera con manchas azuladas, ese es otro moho, que no ataca la estructura de la madera, pero es la antesala de lo que serían los hongos. Y los hongos, que como dije antes, es el verdadero cáncer de la imagen. Los hongos suelen procrearse en ambientes de humedad y de falta de luz. Hay de tres tipos: el blanco, el pardo y el blando. El blanco no es tan habitual, son unas manchas blancas que suelen aparecer en la madera y se nutren de la melina, no es tan dañino. El pardo, que es el más dañino, ese es el que acaba con las propiedades de la madera, acaba con ella, ¿no? Si se dejara una madera atacada por un hongo pardo, llegaría un momento en que solo habría polvillo. Es un polvillo marrón y lo que ataca principalmente a la fibra, a la propia fibra de la madera. Luego hay otro que es el hongo blanco, que este no es tan habitual porque esto ya aparece en extremos ya muy grandes de humedad. Y aparece en el interior de la imagen, donde la madera no se suele ver, cuando ya cuando hecho el daño, y lo que la convierte es como una esponja la madera, la hace porosa, como si fuera queso. Aquí, esta es una imagen que ya luego os enseñaré más diapositivas, más imágenes de esta. Esta es un Cristo que me mandaron, el antiguo párroco que había en San Francisco, Javier. Me mandó un crucificado a mi casa y he traído varias de estas porque aquí se puede
todo lo que no hay que hacer en una imagen la tiene esta. Aquí se puede ver lo que son los... Aquí la zona azul sería el mon azul y esto sería el hongo pardo. Por eso decía antes que cuando está el moho azul suele aparecer después el pardo, el hongo pardo. Estos son los insectos larvarios o coleópteros. Y las termitas, los principales son la carcoma grande, la polilla y la carcoma común. Entonces suelen conocer como xilófagos, que comen madera. Para el tema de la carcoma hay que tener cuidado porque la carcoma habitualmente ataca la madera por el interior, donde la polilla o la carcoma, cuando encuentra una vivienda en la madera, ahí deposita los huevos y a partir de ahí para adentro es donde actúa. Cuando vemos los boquetitos por fuera, ya por dentro es que está súper atacado, porque normalmente el bicho lo que hace es salir, buscar una vía de escape, sale, cuando ya es adulto, para seguir su ciclo reproductivo. La forma de combatirlo sería con tratamiento de insecticida por inmersión, o bien inyectado, o bien también con vapores metidos en bolsas de plástico y demás. También hay otros, pero vamos, estos son ya más, que son con microondas, más especializados. Incluso con congelación, si son trozos de madera pequeña, se pueden meter en el congelador y también acabaría con lo que tuviera dentro. Cuando se trata un trozo de una madera, una imagen, lo que sea, un mueble, lo que sea, con insecticida, se le inyecta lo que sea, se suele tapar los boquetitos con cera de esta dura, porque así se controla si hay nuevos boquetes o no hay nuevos boquetes. Luego otra parte, otro que también, otro aspecto que hay que tener en cuenta es de los roedores. Los roedores también hacen daño. Incluso las aves, que van a secretar las heces, los excrementos. Los roedores, los ratones, no es raro que anilen en una imagen. No hay que escandalizarse, eso es así. Un bicho en la naturaleza y no es raro encontrar una imagen que dentro haya anidado un ratón, ¿no? Y el problema es no solo que puedan roer la madera, sino que además los excrementos pues, son un foco de infección, de bacterias, de hongos. Vamos a pasar a los agentes abióticos. Esto, como veis, si veis el exterior de aquí, esto es una diapositiva que podría haber puesto antes de pasar a los abióticos. Exteriormente parece que no hay nada, pero mirad por dentro cómo está ya atacada la madera. Esta era la columna del Cristo que os he comentado. Los agentes abióticos, uno de ellos es la humedad. Este es un experimento que se ha hecho en el que se meten dos tacos de madera exactamente iguales y uno se mete en agua para que veáis lo que crece la madera en contacto con la humedad. Es un aumento de volumen bastante considerable. ¿Qué es lo que produce el aumento del volumen de la madera? Pues que hay desprendimiento de la base que se ha dado de sulfato cálcico y de la pared. La parte blanca que lleva sobre la madera, al dilatar de forma diferente que la madera, lo que produce es que se desprende. Si desprende esa base, desprende también la policromía. Eso haría que se produjeran zonas donde no tendría policromía, se vería la madera, eso se suele llamar lagunas. También la humedad pues, es un foco de hongos y también favorece lo que es, aunque no llega a desprenderse la madera, pero sí favorece lo que es el craquelado de el craquelado es cuando una imagen se ve que está como cuarteada, se ve es bastante habitual en las imágenes antiguas porque se produce
principalmente por el envejecimiento de la propia pintura, pero que como si hay humedad lo podemos provocar también. La temperatura hace que la madera se seque, la temperatura, o sea, el exceso de temperatura hace que la madera se seque, los embones se separan, porque al haber mucha temperatura, las colas animales cristalizan y pierden el poder de pego y hace que los embones se separen. Si la cola está fuerte, no está cristalizada, es posible que incluso no raje por los embones, sino raje por la propia madera, por cualquier lado. Serían grietas irregulares. Las de los embones suelen seguir un patrón recto. La suciedad también produce un ennegrecimiento de la policromía, que esa suciedad se fija en la materia, en la policromía. Y la polución también contamina lo que es el aspecto de la imagen. El humo de la polución interior, por ejemplo, del templo, el humo de las velas, los incensarios, hace que el envejecimiento de la imagen pues, se acelere. Hay otro aspecto importante que es aquí veis lo que es el deterioro del aspecto exterior de la imagen, una parte limpia y una parte sucia. Como veis es considerable el cambio de aspecto que tiene. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la fotodegradación. Tanto la luz natural como la luz artificial son perjudiciales. La luz natural y la luz artificial contienen rayos ultravioleta y radiación infrarroja. Esto provoca que los pigmentos de la policromía se tuerzan, o sea que cambien de color. Uno oscurece, otro aclara, dependiendo de la naturaleza del pigmento. Los pigmentos ahí son metálicos, otros que son minerales. Entonces hay un cambio de color y lo provoca la luz. La luz incandescente es la que la provoca la bombilla y la bombilla halógena. Estas producen radiaciones infrarrojas que generan calor. Entonces, si una bombilla la tenemos muy cerca de la imagen, aparte del propio daño que le hace con la luz, provoca calor que a su vez provoca el desecamiento de la madera, con lo cual daría origen a que la imagen se pudiera relajar. Hay otro tipo de luz que es la luz de descarga, que son los fluorescentes, y estas tienen una gran cantidad de radiaciones ultravioletas, porque hacen que envejecen prematuramente los pigmentos de color. La luz hay que tenerla, evidentemente, pero lo que hay que tratar de evitar es que las imágenes estén súper iluminadas, un foco siempre dándole a la imagen, o tener un fluorescente pegado en la imagen, o como he dicho, una bombilla pegada que le esté dando color. Se tienen que iluminar, pero de una forma moderada. Luego hay otro agente de deterioro que es el antrópico, su nombre técnico, y este es el que produce la mano del hombre. La mano del hombre, evidentemente, uno de los grandes problemas que tiene es que la falta de respeto hacia las imágenes provoca el que se vayan adaptando al gusto de la época. O sea, en una época, en el siglo XVII o XVIII, una imagen estaba concebida de una forma y en el siglo XX nos gusta de otra forma y la adaptamos a como nos da la gana. Es una falta de respeto hacia el propio autor y a lo que es una obra en sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo esta para que veáis aquí que el cuello está seccionado. Tiene aquí una espiga, que es la que lo une al cuerpo. Pues lo traigo porque no es raro encontrar imágenes que tienen el cuello seccionado. A lo mejor para que miraran para otro lado o cualquiera sabe, que miraran para arriba y es bastante habitual. Otra de las cosas habituales que se suelen hacer, que cambian el aspecto de las imágenes, es cambiar el pelo. A lo mejor no tenía pelo y se le pone en pasta de madera, porque ahora nos gusta que tenga pelo tallado, se añaden postizos, cambios de policromía, pues no nos gusta la policromía y la pintamos de nuevo. Y
imágenes que son de altar y que las pasamos a vestir, imágenes que tienen ropas, digamos, talladas en madera y se secciona la madera para poder vestir. En fin, barbaridades de estas y evidentemente causar la mano de hombre. Luego están los actos de culto, las salidas profesionales. El hecho de que una imagen salga en progresión ya se le está causando un daño. Lo que hay que tratar es minimizar los daños. Lo principal de estos daños no son las mojadas, evidentemente. Pero también los hay, los cambios de temperatura. Cambios de temperatura pueden provocar daño en las imágenes, la levantar fuerte, producen tensiones, las peanas en lo que son las uniones y también se pueden producir por mala sujeción de las imágenes que por accidente salen mal, poco apretadas y tienen movimiento. En los primerlucis también hay riesgo por los cambios de temperatura. Son mínimos, nosotros no los detectamos, pero que con el paso del tiempo, una vez, otra vez, al cabo del tiempo es lo que hace que la imagen se vaya deteriorando. Los bezapiés y besamanos, el roce de los pañuelos típicos, pues produce el desgaste de la policromía. Hay una cosa curiosa que siempre se dice cuando una imagen ha salido de la calle y se moja, se dice, no, está bien, no le ha pasado nada. Eso es una barbaridad, porque puede que no le haya pasado nada, pero la humedad que ha cogido, esa es difícil que la suelte. Normalmente en verano es cuando se suele soltar la humedad en la madera, que es cuando con la calor, pero el microclima que hay dentro de una iglesia no permite que la madera suelte la humedad. Bueno, es un foco de infección, posible foco de infección por hongo. Eso envejece la imagen una barbaridad. Claro, aparentemente dicen, no, la imagen está igual. ¿Vale? El cambio de ropajes, esto suele producir las típicas agresiones con los alfileres, las agujetas y demás. Y sobre todo la parte por donde se suelen vestir, donde se suele toda esta parte de ahí. Esto se puede evitar con el uso de estas piezas que son de cuero y un poco evitan sería un casquete, unos brazaletes y esto es lo que es el cuerpo en sí. Otra de las causas que suelen producir deterioro son el desconocimiento que tenemos muchas veces de las imágenes de limpiezas inadecuadas con productos de droguería que son jamás hay que utilizarlos. Antiguamente se utilizaba la clara de huevo, la famosa clara de huevo. La clara de huevo en sí, esto estaba bastante difundido, la utilización de clara de huevo. La clara de huevo en sí es un barniz, no la ataca porque el huevo tiene albúmina, pero al parecer yo he estado consultando con una farmacéutica y la albúmina está en la yema, no está en la clara. Pues la clara es un barniz que en sí no le hace daño a la imagen, pero ¿qué es lo que hace? Que al ser un barniz es un barniz muy pobre. Todos los años hay que volver a darle clara de huevo, porque al principio queda fantástico, pero al año siguiente hay que volverle a la otra capa. No es un barniz que es muy poroso. Entonces la suciedad fácilmente se mete dentro y al darle otra mano lo que hace es fijar esa suciedad y ahí se va acumulando una cantidad de porquería increíble. Y otra cosa, una variedad que se han hecho son los típicos maquillajes que se le hacen a la imagen. A mí me gusta que tenga más colorete y le doy colorete a la imagen. Y se va a aplicar directamente porquería a la imagen encima. Luego, el problema también que tenemos con las imágenes son los pequeños arreglos que se le hacen. Son arreglos que se hacen con personas que a lo mejor no tienen conocimiento suficiente, utilizan pegamentos inadecuados, el pegamento de chorrea, una vez que lo ha chorreado intenta evitarlo, la policromía de alrededor que hace que una manchada ese pegamento y el daño que se le hace es mayor que el que tenía. Y si lo pega malamente, ya el pegado ese ya no coincide en el sitio. Luego también se suele repintar esa parte que se ha pegado, para que no de que se haya roto, se suele repintar, con lo cual también se utilizan puntillas, se usan barnices que con el tiempo se oscurecen. También otro problema que hay es el de la manipulación.
Manipular una imagen ya conlleva también un grado de deterioro. El mismo sudor de las manos, la grasa que llevamos en las manos, ya hace que se deposite grasa en la propia imagen. Coger la imagen por sitios inadecuados, gente que coge la imagen como cualquier cosa y no sabe por dónde cogerla, y por sitios que no son frágiles, se producen roturas. Golpes por falta de previsión, de no saber que arañones, el típico arañón de reloj que no me lo quitaba, que coger la imagen con un reloj, lo cogí con un anillo, o lo cogí con pulsera. Eso hay que tratar de evitarlo. Holguras en los brazos. Aquí, como se ve, esto es una imagen que está totalmente, con la manipulación, ha hecho que tenga golpes, descuidada. Esto está en el museo de aquí, de la Armada, el Museo Naval. Esto, fijaros, que estos son verdaderos golpes de la Armada. Esto es como un almacenamiento inadecuado. Esto ahora está dando, el pobre ahora está dando cabezazos de la cosa. Y esta es lo que son los brazos articulados. Aquí, esta es los brazos articulados por galleta. Este es el antiguo articulación que se usaba, que era por galleta. Esto tiene una espiga que entra dentro del brazo, que todo el mundo lo conoce, y eso pues tiene, de moverlo, pues crea holgura y hace que el brazo pues pierda la fijación. Y pues muchas veces se le ponen ahí elementos metálicos cogidos de un lado a otro, alambres, barbabillas, se le suele poner de todo. Estos son los nuevos sistemas que se le están poniendo las imágenes del sistema de bola. El sistema de bola hace que gire sobre la bola, gire sobre esta la oquedad que tiene aquí, y se evita que las espigas, que esto es una bola y sería la espiga, las espigas van fijas, entonces el giro lo hace sobre la bola. Al tener apriete, aunque vaya teniendo holgura la bola, se aprieta un poco más y vuelve a tener fijación. Y esto es lo que llevaría a la imagen. Esto va fijado con cola y la rotación de los brazos se hace sobre la bola. Otro problema que ya hemos dicho, la fijación de las imágenes inadecuadas. Hay un problema que tienen los crucificados, y pues, es caso vuestro. El problema que tienen los crucificados, la parte más débil es la parte de la unión del brazo con el tronco. Aquí veis la preocupación que tenía el que hizo la imagen de reforzar esta unión. Tiene aquí una espiga y aquí iría la unión. Aquí, esto sería un embón, que sería por aquí, la madera, pero claro, el embón aquí, la parte del embón es la cara. Sin embargo, aquí la pieza esta, el embón del brazo, vendría en este sentido. Con lo cual, aquí lo que tendremos es lo que se llama la testa, que es la parte del corte de la madera. Entonces, se une cara con testa y esto hace un mal pego. Es una parte muy débil. ¿Cuál es el problema de las fijaciones? Pues que, como la madera dilata, con la propia temperatura, el cambio de temperatura, la imagen dilata, si nosotros la fijación del Cristo de la cruz la hacemos muy fuerte en las manos, la imagen no puede dilatar, no acompaña los movimientos, entonces termina abriéndose por aquí. Pero ten en cuenta que la mayoría de los crucificados suelen abrirse por aquí. Este es el crucificado que me mandó el padre Javier. Este era un crucificado que tenían allí en la Escuela Naval de Madrid. Es un crucificado histórico, por lo visto, que lo tienen allí en una vitrina, porque esto ha combatido en navíos de guerra. Incluso la última vez que combatió, que estuvo en un barco de guerra, el capitán del barco, en batalla, lo colocó en el palo mayor y lo tuvo que ir a interpedir mientras duraba la batalla. Bueno, esto ha sufrido aquí veis lo que yo decía del brazo,
la debilidad que tiene el brazo, ahí. Aquí aparece la espiga. Esto ha sufrido pues el repinte a rocha, vamos, esto ya directamente es a rocha. Aquí no se han andado con remilgo. Aquí aparece también el brazo, como estaba la cruz. Mirad el repinte aquí como es, que esto es lo más burdo que hay, ¿no? Esto ya es un chiquillo, un chiquillo. Yo creo que todos los marineros pasaban por ahí, que no tienen que estar aburridos, pues iban al Cristo y se echaban un ratito allí. Las manos. Aquí es la placa donde cuenta la batalla, nunca mejor dicho, la batalla de esta imagen. Bueno, pues esto fue lo que me encomendó el padre Javier como favor que arreglara. Imaginar a mi cara cuando vi lo que era. Y además un Cristo que es un pelín más chico que el de la propia, no es pequeño, ¿no? Un Cristo de esto de su cabeza. Y esto es como que todo. O sea, una imagen que parecía que no tenía ningún valor, sin embargo, un Cristo de mérito, no es que sea una obra de primer nivel, pero una imagen que tenía su historia, ¿no? su encanto. Los pies que parecían de juguete, pero ya tienen algo de la unión de los brazos. Bueno, esto es todo lo que es diapositiva y ahora voy a relataros, esto ya es simplemente intentar hacer una clasificación rápida, las medidas preventivas que deberíamos tener en una cofradía para evitar este tipo de cosas. Lo primero, la manipulación. Para manipular una imagen deberíamos usar guantes de hilo para evitar dejar restos de grasa en la imagen. El uso de guantes tiene un problema y es que la imagen es más fácil que se recorre, con lo cual hay que estar un poco organizado. Hay que organizar las maniobras, evitar los movimientos bruscos. La típica persona que coge la imagen y como está acostumbrado, se cree que la coge y la mueve y por qué. No, hay que hacerlo de una forma pausada, intentar que la persona que mueve las imágenes sea siempre la misma. Si son dos personas que cogen la imagen mejor, no llevar los relojes, no llevar anillos. Lo ideal sería tener un carrito donde poder desplazar la imagen. Tener limpieza periódica de las imágenes. También hay que tener limpieza periódica del altar, del sitio donde esté contenido la imagen. La limpieza de la imagen solo debe ser con un plumero, o yo incluso prefiero una brocha con las partes metálicas envueltas en esparadrapo, porque muchas veces se mete la brocha en los sitios por entre las piernas o lo que sea y se suele rozar con las partes metálicas. Lo ideal es una brocha, simplemente una brocha con un plumero y quitarle el polvo periódicamente, un tiempo, si puede ser cada semana o todos los meses mejor. Pero si no, para que haya un polvo o algo y la imagen se vaya a mover, intentar hacer una limpieza y ya digo, solo con eso, no usar producto de limpieza de ningún tipo, de proteína, nada, ¿no? ni con un trapo refregable, tampoco, porque eso lo que haría es fijar la suciedad sobre la imagen. Hay que tener siempre una revisión continua de la presencia de carcoma, tanto en las imágenes como en el entorno, porque si se ataja a tiempo pues, se evitan grandes problemas. El tema de las luces, como hemos dicho, que iluminar las imágenes desde una distancia prudencial. La luz, si entra de la luz natural, si entra en la iglesia, intentar tamizarla, el visillo, como sea. Y de ser posible sería recomendable un estudio luminotécnico. En cuanto al templo, el templo habría que vigilar lo que es la humedad ambiental que hay en el interior del templo, controlar las humedades que hay localizadas, controlar los posibles accidentes que puede haber de bajantes y demás, controlar la temperatura, si no hay mucha calor, pues intentar bajar ese calor. La limpieza es importante que se haga sin levantar polvo ni suciedades. Limitar el uso de velas, incensarios que contaminan el ambiente. Hay que usarlo, pero intentar hacerlo con moderación.
Y los veleros de cera pues son bastante dañinos, además suelen estar bastante cerca de la imagen. Si se ponen eléctrico, mejor que no. Pero en los cultos, la lluvia es el peor riesgo. En caso de mojarse una imagen, no usar secadores con calor, porque eso secaría solo la imagen exteriormente y daría pie a dilataciones y demás, ni refregar con un trago. En todo caso, lo que hay es que con un papel secante, lo que se dice es tamponar, o sea, darle a la imagen y no frotarla, ir dándole y secándola con mucho mismo cuidado. Yo una vez me subí al paso del Cristo de la Aspiración y ni siquiera le di un papel, le digo soplando. Soplando le quité lo que era la mayor parte de la humedad y luego dejarlo y que vaya secando con su propia, porque así también las maderas se van adaptando a la nueva situación, digamos, de humedad, ¿no? Y por sí solas van soltando su humedad. Hay que cuidar las sujeciones, moderar los aprietes, moderar los crucificados, que el apriete principal sea el de la parte trasera y que las extremidades pues tengan un apriete, pero que sea un apriete no a lo alto, sino que posibilite el movimiento de la imagen. Intentar minimizar las vibraciones, lo que son las salidas tradicionales y demás. Evitar lo posible las velas cercanas, encender lo imprescindible. A la hora de vestir las imágenes, cuidarlas, porque son los alfileres y demás, o se pueden usar protectores de cuero. Cuidar el uso de los rosarios, pendientes y anillos en las imágenes, que se me han preguntado mucho en las reuniones. En besapié y besamano, moderar el uso de los pañuelos. Si hay que frotar la imagen, hay que frotarla, pero que esté con el pañuelo que nos esté ayudando a mala leche, y intentar hacer casi un simulado, ¿no? de rosa. Y el mejor momento para cometer limpieza y cerrar los posibles problemas con una imagen y los cultos cuando estamos en el montaje, para aprovechar esos momentos para hacer una revisión de imágenes y detectar posibles problemas. Bueno, pues hasta aquí es lo que yo tenía preparado. Si alguien quiere preguntarme algo o abrir un pequeño debate, lo que sea. Y si no, pues van a concluir el tema. Nada. Pues muy bien. Pues muchas gracias.